Un saludo para los hermanos que se van a conectar en YouTube y los hermanos que están en Facebook. Dios te bendiga, hermano César Cervantes, hermano la Ipu de Jutiapá. Bueno, hermano Fabio Alarcón, bendiciones, mi hermano. Patricia Rodríguez, Dios te bendiga, hermana Patricia. Y creo que hay alguien que está al comienzo, bueno, ya lo vi acá, hermano Albert Briceño, Dios te bendiga. Y las 157 personas que están conectadas en LeadMe. Un saludo para todos. Quiero hacer dos preguntas nada más. Los que estuvieron el sábado pasado, hermano Francisco, ¿cómo nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios? Hermana Ivonne, ¿cómo nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios que está en Efesios 4:24? En justicia y santidad de la verdad. Esos vestidos. Dos cosas importantes, la justicia y la verdad. Siempre que yo hable de verdad, ¿estoy haciendo qué? Justicia. Eso lo dice Jeremías 7:5, ¿cierto? Enderezad vuestros caminos y hagáis justicia, si con verdad hicieres justicia. Ahora, ¿cómo esos vestidos? Y ahora, ¿cómo nos revestimos, hermano José? Con el conocimiento. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo formó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. O sea, un conocimiento ya no solamente de justicia y de la verdad, en santidad de la verdad, sino ya un conocimiento pleno. O sea, toda la mente de Cristo, toda la idea, o sea, todo el evangelio en nosotros. Y dice, termina diciendo, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay escita, no hay nada de esto, sino que Cristo es el todo en quién, en todos. Recuerde que eso es para vestidos y revestidos. Ahora, ¿cómo nacemos nosotros? Porque Jesucristo dice, usted no puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Cómo nosotros nacemos? Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad. Nacemos por la palabra de verdad. Y hermana Ivonne, ¿cómo renacemos? ¿Cómo renacemos? Primera de Pedro 1:23, hermano Gilmar. Renacemos no de simiente corruptible, sino de incorruptible y conforme, ya es lo mismo, es un paralelo, conforme a la palabra de Dios completa, ¿ya? Lo mismo que revestidos, lo mismo que revestidos. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:23, puede leerlo, hermano Gilmar. Un repasito que estamos haciendo del sábado pasado. Okay. ¿Cómo nos dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por la palabra de Dios somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuándo se da eso? En el arrebatamiento. En el arrebatamiento ya nosotros no tenemos simiente corruptible, sino incorruptible. Por eso el apóstol Pedro, en el 3:21, en 1 de Pedro 3:21 dice, ahora el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, usted sigue siendo humana, yo sigo siendo humano, no quitando las inmundicias de la carne, pero sí con una aspiración ¿qué? Con una conciencia ¿qué? Buena. Entonces, esa aspiración de una conciencia buena es que yo puedo estar andando en medio de tinieblas, pero a la luz de ¿qué? De la lámpara que está sobre mi cabeza. Por eso dice, ese es 37:6 Salmos, pero luego, no es Job, creo que es Job. Pero luego dice en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces dice, ¿y cómo está sobre mi cabeza y por qué es lámpara a mis pies? Porque todo lo que usted tenga en tu cabeza es lo que te va a hacer andar en medio de la luz. Por eso se dice a mis pies, te va a caminar por el camino que debes andar. Bueno, ya hemos tenido los hermanos por nacer, que fue la semana pasada. Hoy voy a ver los hermanos por ser. ¿Qué seguiría después de ser vestidos y revestidos? ¿Qué seguiría después, hermano? ¿Qué seguiría después? Los hermanos por ser ¿qué? Glorificados. Y vamos a comenzar. Vamos a leer en el libro de Éxodo 33:18 para saber cómo nosotros somos glorificados. ¿Ya? ¿Cómo somos glorificados? Porque ya estamos siendo vestidos, revestidos, nacidos y renacidos, y ahora viene la glorificación. Hermana Luzmila,
Ahora viene la glorificación. Entonces, mire, yo no sé de dónde sacó Moisés esa pregunta. Porque, según tengo yo entendido, Moisés fue enseñado de acuerdo a qué? A las costumbres de los egipcios. Pero ¿cómo en él había un conocimiento de algo especial que hay en Dios? Y Moisés le dice a Dios de una manera especial, mire ¿qué pidió Moisés a Dios que le mostrase? Eso 33:18. Entonces dijo, te ruego que me muestres su gloria. ¿Sigo? Sí. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Entonces, la gloria de Dios, Él dice, muéstrame tu gloria. Pero aquí hay algo muy extraño, porque yo digo, ¿de dónde sacó Él esa pregunta? Sí, porque ¿quién le había enseñado a Moisés que había una gloria? De pronto, la mamá que era egipcia, era israelita, le contó que la gloria de Dios estaba, o sea, que la gloria de Dios se había manifestado, quién sabe cómo le enseñaría eso, pero él le pregunta, muéstrame tu gloria. Y resulta que Jesucristo, ahora vamos a Juan 17:5, Jesucristo, que es el mismo Jehová Dios, escúcheme bien, que es el mismo Jehová Dios, hermana Patricia, en el 17:5, el mismo dice, Padre, ¿cómo dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y era el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Jehová, pero él ya estaba de la gloria, pero cuando él se viste de carne, él dice, mira, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y lo tremendo es que en la transfiguración, los únicos que aparecen con Jesucristo, ¿quién es? Moisés y Elías. El que le preguntó, muéstrame tu gloria, a Jehová. Pero ahora ya tiene un nombre nuevo, que es ¿quién? Jesús. Y es el mismo Jehová. Por eso dice en Isaías 52:6, dice, y en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Pero ya sabían que el nombre era Jehová. Pero como él se viste de carne, toma el nombre de ¿qué? De Jesús, o Yeshua en hebreo. Entonces él dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y esto es muy importante. Y ahora, ¿cómo usted y yo vamos a conseguir esa gloria? Vamos a comenzar a ver. ¿Qué dijo el rey David acerca de esta gloria de Dios? Salmo 62:7. Salmo 62:7. Salmo 62:7. ¿Qué dijo el rey David acerca de esta gloria? Un saludo para Ipud Juliapa. Dios les bendiga grandemente a todos. ¿Cómo nos dice Salmo 62:7? ¿Qué dijo el rey David acerca de esta gloria? En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿En quién está la gloria de David? En Dios. ¿En Dios está qué? Mi gloria y mi salvación. Ya él definió en dónde estaba la gloria. Por eso Jehová, cuando le dice a Moisés, dice, mire, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Podrá ver mi espalda. Y veo yo que, dice, métate ahí en esa hendidura de la peña y yo con mi mano te cubriré. Entonces yo supongo que la mano de Dios era de alta como para cubrirlo, va a ir de alto como Moisés. Pero ahora, Dios es la gloria ¿de qué? Aquí es donde viene la pregunta, porque hemos visto que dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en qué, en justicia y santidad de qué, de la verdad. Y revestidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces aquí es donde viene ahora la parte esencial. ¿Ya? Dios es la gloria de qué? Salmo 89:17. ¿Es la gloria de qué? Salmo 89:17. Muy importante esto. Salmo 89:17, ¿qué nos dice?
Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque tú eres la gloria de qué? De su potencia. Tú eres la gloria de su potencia. Cuando las personas que están estudiando pilotaje de aviones prenden el motor del avión, vamos a decir de la avioneta, pero si lo prenden y no deja que coja potencia, ellos pueden levantar vuelo, pero el avión se cae porque no tiene potencia. Pero dice, tú eres la gloria de qué? De su potencia, y acrecentarás qué? Nuestro poder, o sea que el poder va a crecer en nosotros. Pero el apóstol Pablo se encuentra predicando el evangelio a los hermanos en Colosas, a los colosenses, y él les habla de esa potencia. Y mire lo que dice en Colosenses 1:29. Nosotros trabajamos y luchamos según qué. Recuerda que el rey David dijo que acrecentaba qué? Su poder con la gloria de su potencia. Acrecienta el poder de él con la gloria de su potencia. Pero mire lo que dice Pablo en 1:29. Nosotros trabajamos y luchamos según qué. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. La cual él actúa poderosa en mí. ¿La potencia de qué? ¿La gloria de qué? De su potencia. Pero él dice, yo trabajo y yo lucho de acuerdo a su potencia, la cual trabaja poderosamente en mí. Pero habla de la potencia, pero no habla de la gloria. Pero se sabe que la gloria de... Dios tiene la gloria de su potencia, acrecenta ¿qué? Nuestro poder. Recuerde, hay dos, gloria y potencia. Y acrecenta nuestro poder para luchar y trabajar. Ahora, ¿qué es la gloria? ¿En quién podemos conocer las riquezas de la gloria? Colosenses 1:27. ¿En quién podemos conocer las riquezas de la gloria? Colosenses 1:27. ¿Qué nos dice? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, a quienes Dios quiso revelar este misterio escondido, de este misterio de esa gloria, que es ¿quién? Cristo Jesús en vosotros, esperanza de ¿qué? De gloria. Pero todavía no tenemos definido qué es la gloria, ¿cierto? Estamos oyendo que la gloria de su potencia acrecienta nuestro poder, pero todavía no tenemos definido. Pero sabemos que ahora está en Cristo. ¿Ya? La gloria está en Cristo. Entonces nosotros ya vemos que Moisés le preguntó a Jehová, muéstrame tu gloria. Y cuando Jesucristo se transforma, se transfigura, aparece ¿quién? Moisés hablando con Jesús. Pero sería, ya Moisés está en gloria. Y Jesús es el mismo Jehová. Entonces lo que le había dicho, muéstrame tu gloria, ahora él lo está viviendo. Y los dos están en gloria. Se transfiguraron y están en gloria. Pero ahora viene que todo está en Cristo. Y es nuestra esperanza ¿de quién? De gloria. Ahora viene, y si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿qué debemos de proclamar? Y si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿qué yo debo entonces de proclamar? Aquí es donde debemos de tener cuidado nosotros. Y por eso la enseñanza de hoy que dio el hermano Gilmar, que es importante. Porque nosotros no podemos proclamar otra cosa diferente a lo que se nos ha mandado que proclamar. Salmo 96:13, ¿qué es lo que dice? Y si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿qué debemos de proclamar? Salmo 96:3. ¿Qué debemos de proclamar? Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Proclamar en qué? Entre todas las naciones su gloria. Proclamar entre todas las naciones su gloria. Una explicación para mi amigo y hermano, bueno, no lo veo ahorita acá, déjame ver si lo alcanzo a mirar. Alba Briceño, César. Para mi hermano y mi hermano en Cristo, Fabio Alarcón.
Resulta que dentro de la física, Albert Einstein pasó la materia a energía. Y Albert Einstein dijo, si yo puedo controlar esa energía, he encontrado la vida eterna. Pero no era así. La vida eterna no se consigue así. Él descubrió un poder en la energía, pasó la materia a energía. Pero pasar la materia a luz es otro procedimiento. Entonces, por el árbol de la ciencia del bien y el mal se pasa la energía, se pasa la materia a energía. Y por el árbol de la vida, que es el que Dios los resguarda, se pasa la materia. Escúcheme bien, hermano Fabio Alarcón, le digo porque él es un matemático, catedrático de la universidad en matemáticas, físico. Entonces, por el árbol de la vida se pasa la materia es a luz. Y esa es la diferencia. ¿Y la luz qué es? Enseñanza. Por eso es importante que la enseñanza sea de acuerdo a las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, aquí dice que nosotros debemos de proclamar esta gloria ¿en qué? En todas las naciones. Y ahora, ¿cuándo los cielos anuncian a los pueblos de qué? O sea, ¿cuándo los cielos anuncian qué en los pueblos de qué? Vamos a mirar Salmo 147, 6. 197 no hay, ¿cierto? Debe ser 147. Bueno, eran las 3 de la mañana, así que no estaba yo. 147, 6. Sí, ¿qué dice? Los cielos. No. Jehová exalta a los humildes, dice. Ah, no, entonces Salmo 97, 6. Salmo 97, 6. Salmo 97, 6. ¿Qué dice? Mira, esto sí es. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Ahí está. Entonces, los cielos anuncian ¿qué? Justicia. Y todos los pueblos vieron ¿qué? Su gloria. Entonces ya encontramos una palabra clave para llegar a la gloria. Recuerde que el árbol de la vida convierte el cuerpo humano en luz a través de ¿qué? De la enseñanza. Pero esto es un programa diferente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí ya encontramos una entradita que es la justicia. La justicia. Y esta parte es esencial para nosotros. Salmo 97, 6. Bueno, ahora vamos a mirar. ¿Qué decían los ángeles cuando nació Jesucristo? ¿Qué decían los ángeles cuando nació Jesucristo? Juan 2:14. Juan 2:14. ¿Qué decían los ángeles cuando nació Jesucristo? Juan 2:14. En Lucas 2:14, discúlpenme hermanos, Lucas 2:14, Lucas 2:14. ¿Qué decían los ángeles cuando nació Jesucristo? Gloria a Dios en las alturas, en la Ahí tierra está. paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios ¿en qué? En la altura. ¿Y los cielos cuentan qué? La gloria de Dios. ¿Y qué más dice? ¿No? ¿Al siguiente? No, ahí mismo, léalo nuevamente el versículo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y en la tierra qué? Paz. Pero hemos leído allá que la justicia es ¿qué? Es para llegar a la gloria, ya, la justicia. Pero ahora dice gloria a Dios en la altura y paz en la tierra, que es el efecto de ¿qué? De la justicia, según Isaías 32:17. ¿Y buena voluntad para quiénes? Para con los hombres. Ahora, ¿cuál es esa diferencia de las dos glorias? ¿Cuál es la diferencia de las dos glorias? Proverbios 25:27. Porque hay otra gloria. Ya, hay otra gloria y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser engañados por esa otra gloria. ¿Cuál es la diferencia de las dos glorias? Proverbios 25:27, ¿qué nos dice? Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Vea, el buscar la propia gloria no es gloria. ¿Cuándo yo busco mi propia gloria? Hermano José, usted sabe eso. ¿Cuándo yo busco mi propia gloria? Hermano Francisco, ¿cuándo yo busco mi propia gloria? Cuando doy mi propia opinión. Exactamente, muy bien.
Cuando yo hablo por mi propia cuenta, busco mi propia gloria. Pero si yo no hablo por mi propia cuenta, busco la gloria del que me envió. Y ahora uno dice, bueno, todavía no llegamos a eso de la gloria. Pero la gloria es el segundo, es el tercer paso después de ser de nacidos, renacidos. El quinto paso, después de ser nacidos, renacidos, vestidos y revestidos. Sigue glorificados. Y todo es con la palabra de ¿quién? De Dios. El apóstol Pablo le dice a los hebreos en el 11:3, dice, por fe yo entiendo que los cielos fueron constituidos, que el universo fue constituido ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y si todo el universo, hermana Patricia, fue constituido por la palabra de Dios, ¿será algo difícil que Dios nos haga a nosotros nuevas criaturas con la palabra? No, en absoluto. Si es que ni el telescopio James Webb ha llegado a ver todo el universo todavía. Y es el telescopio más potente que ha creado el hombre. Entonces, con la palabra de Dios se forma esa nueva criatura en nosotros. Pero esa viene por el árbol de ¿qué? Del árbol de la vida. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la luz que es enseñanza. Entonces ya nosotros sabemos que cuando alguien busca su propia gloria, esa no es ¿qué? La gloria. Ese no es la gloria. ¿Y cuando alguien busca su propia gloria, hermano Francisco? Cuando usted ¿qué? Cuando usted habla por su propia cuenta, está buscando su propia gloria. Su propia opinión. Su propia opinión y su propia gloria. Ahora, Jesucristo, ¿cuál gloria dijo que no recibe? Porque Jesucristo se dio cuenta de eso. Y dijo, yo no recibo tal gloria, pero es la que más se busca a veces en las iglesias. Y en todo el mundo. Y en los artistas, todo se busca. La que Cristo no recibe es la que busca todo el mundo. Mire, Juan 5:41. Juan 5:41. ¿Cómo nos dice? Hermano Gilmar. Sí, tienes razón. Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. ¿Y usted sabe qué es lo que más se recibe? Y si uno cae en eso a veces, porque como el sistema es así en algunas cosas, entonces todos tenemos aquí a fulano de tal, porque al que honra, honra. Y entonces le engrosan un poquito el ego. Y Jesús dice, yo gloria de los hombres yo no recibo. Es el ego. El de ego, la sí. persona. Entonces por eso el que habla de su propia opinión, su propia gloria busca. Ajá. Y buscar su propia gloria, eso no es gloria según Proverbios ¿qué? 27, dijimos, según Proverbios ¿qué? 25-27. El que busca su propia gloria, eso no es gloria. Jesucristo no recibe la gloria ¿de qué? De los hombres. En otras palabras, si no recibe la gloria de los hombres, ¿qué está diciendo él? Que él no habla ¿por qué? Por su propia cuenta. Hasta ahí ya vamos bien, hermana Sandra, hasta ahí ya vamos bien. Ok. Ahora viene algo muy importante. Cuando yo no busco la gloria, cuando yo no busco la gloria que viene del Dios único, cuando yo no busco la gloria que viene del Dios único. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Bueno, llegamos ahora sí a la puerta final. ¿Cómo podéis ustedes creer si reciben la gloria de uno de los otros y no buscan la gloria del Dios único? ¿Cómo pueden ustedes? Es que es muy difícil. Entonces, cuando yo recibo la gloria de Dios, el hermano me dice el hermano, voy a poner un ejemplo literalmente, el hermano José me dice, hermano Henry, le voy a dar este taladro. Y me lo muestra en una foto. Yo, ok. Entonces yo, o vaya al hermano Francisco y le pide este taladro, pero me entrega la foto. Y yo, el hermano José me mandó a recoger este taladro, pero me dio la foto apenas. Ah, sí, yo lo tengo. Y me lo entrega. ¿Qué necesita usted y yo para recibir la gloria de Dios? Para que la gloria de Dios nazca en mí. ¿La qué? El nacimiento. El nacimiento, el conocimiento.
¿Qué necesito yo para que la gloria de Dios nazca en mí? Fe. Ya lo pasamos ahorita, es Fe. más que nos está escribiendo. ¿Ah? Para que nazca. Escúcheme bien, para que nazca, porque todavía nuestro cuerpo no está en gloria, ¿sí? Pero ya nace. Creer, Vestidos y Tener fe. revestidos. tener fe. Isaías 61. Mire, ¿qué necesitas tú primero hacer para que nazca la gloria de Dios en ti? Isaías 61. ¿Qué necesita, hermano Iván? Mira. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, ¿qué necesita primero que venga para que nazca la gloria de Dios? ¿La qué? La enseñanza. ¿Y cuál enseñanza es la que nosotros vamos a recibir? Vamos a ir entonces ahora a Juan 8:12. ¿Qué dice, hermano? El que sigue a Jesucristo, ¿qué le pasa? Vamos a leer Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero para que nazca la gloria de Dios, tiene que venir a mí, ¿qué? La luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesucristo? El que me sigue no andará ¿qué? Sino tendrá ¿qué? La enseñanza de la vida. Y la enseñanza de la vida. Juan 1:4. ¿Qué nos dice Juan 1:4? ¿Cuál es la enseñanza de la vida? En él estaba la vida y la vida era ¿qué? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida es la enseñanza que sale de Jesucristo a los hombres. Y esa enseñanza cuando viene sobre nosotros, cuando dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido ¿qué? Sobre ti. Entonces, cuando yo recibo toda la enseñanza de Cristo, hermanos, esto es muy importante. Cuando usted recibe toda la enseñanza de Cristo, no la opinión que tienen de la enseñanza de Cristo, hermana Patricia. Porque esa es gloria de qué? El que habla por su propia cuenta y buscar la propia gloria no es gloria. Entonces es gloria de los hombres. Ahora, ¿qué tiene que venir antes para que nazca esta gloria? Pues tiene que venir la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿cómo nace esa gloria en nosotros? ¿Cómo nace esa gloria en nosotros? Porque ya sabemos que tiene que venir esa luz. ¿Y cómo nace? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, ahí llegamos. Mira, Dios Llega y mío. dice Moisés, Según quiero Jehová que me muestres tu gloria. Y es un cuerpo de luz. Y entonces dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que a usted no le resplandezca, o sea, no comprenda ¿qué? La enseñanza de qué? Del Evangelio. La enseñanza del Evangelio de qué? De la gloria de Cristo. ¿Qué es qué? La imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a qué. O sea, todo el Evangelio, cuando tú lo recibes, tú estás siendo creada, haciendo una nueva criatura en ti. Sí. Conforme a la imagen y semejanza de qué? De Dios. Pero esa criatura en ti es la misma gloria que vio Moisés en quién? En Jehová. Y luego ese mismo Jehová, Jesucristo, dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y luego se transfigura y aparece quién? El que le había preguntado, muéstrame tu gloria, ahora disfrutando de qué? De la misma gloria de Jesús. Les voy a decir algo. Sé que suena como que, pero eso, ¿verdad? Esas palabras que están en tinta roja, acá que habló Cristo, ¿van a hacer ese programa en mí? ¡Claro! No se olviden de Hebreos 11:3. Por fe yo entiendo que el universo fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y usted mire la creación del mundo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, la enseñanza de Cristo, cuando tú la comprendes, les resplandece la enseñanza del Evangelio, ¿de qué?
de esa gloria. ¿De quién? De Cristo. ¿Y cuál es esa gloria de Cristo? La imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Entonces ya nosotros somos nacidos, ¿por qué? Por la palabra de verdad. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y somos vestidos del nuevo hombre creado según Dios ¿en qué? Justicia y santidad de la verdad. Yo sé que es un poquito, al comienzo uno queda perdido porque uno, ¿cómo se aprende uno todo ese sistema? Tiene que escribirlo y hay que comprenderlo, ¿ya? Y revestidos, somos vestidos del nuevo hombre y revestidos, dice, siendo revestidos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, mire, ahí está, de acuerdo, de cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Se va renovando, no dice se va renovando la nariz o la boca o esto, sino conocimiento ¿qué? Pleno, donde ya no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, ni griego, sino que Cristo es el todo ¿en quién? En todos. Y así nosotros vamos a tener, así vamos a ser nosotros ¿qué? Glorificados. Bueno, vamos, ya hemos llegado ahí. ¿Cómo concibo yo la gloria de Cristo en la faz de Jesucristo? ¿Cómo yo la concibo? ¿Cómo yo digo, bueno, esto tiene que... Yo estoy deseoso de esa gloria. ¿Cómo yo la concibo en mí? Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 6, ¿qué nos dice? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, ¿iluminación de qué? Del conocimiento. Iluminación es que tú comprendes. La iluminación del conocimiento. ¿En la faz de quién? En los corazones, dice, ¿en la faz de quién? De Jesucristo. Espero que me hayan entendido eso. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de qué? De las aguas. De las aguas. Léame nuevamente el versículo 6, hermano, 2 Corintios 4, 6, para que entendamos esto de la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4. 4, 6, sí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en qué? En la faz de Jesucristo. ¿Qué es la faz? En su imagen, su cara, su todo. Pero es conocimiento. ¿Iluminación de qué? Del conocimiento. ¿Cuándo tú estás iluminado del conocimiento, hermano José? Cuando uno es iluminado del conocimiento. ¿Usted es iluminado porque hay tinieblas o porque hay luz? Por la enseñanza del Evangelio. Usted se ilumina el conocimiento. ¿En la faz de quién? En esa imagen, hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, esta iluminación del conocimiento es la iluminación de quiénes. ¿De quién es esa iluminación? Job 33:30. Job 33:30. Porque aquí viene la iluminación de los vivientes. ¿Qué nos dice Job 33:30? Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Óyeme, para apartar su alma de dónde? Del sepulcro. ¿Iluminarlos con qué? Con la luz de los vivientes. Con la luz de los vivientes. Por eso dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá ¿qué? La luz ¿qué? De la vida. ¿Ya? ¿Cómo yo me convierto en hijo de luz, hermano José y hermano Francisco? ¿Qué debo de hacer yo para ser hijo de luz? Hermana Patricia. Creer en la luz. Muy bien, creer en la luz. ¿Y qué debo yo de hacer para no andar en tinieblas? Andar en la luz. Para no andar en tinieblas. No. Juan 8:12, lea nuevamente. Lea nuevamente. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. Y hermana Patricia, y hermano Francisco, y hermano José, ¿qué debo de hacer para
Ahora no andar en tinieblas, sino para no permanecer en tinieblas. Para no permanecer en tinieblas, ¿qué debo de hacer? Vamos a ver. No. Para ser hijos de luz tengo que creer que en la luz. Para no andar en tinieblas tengo que seguir a Jesús. Y para no permanecer en tinieblas, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver, Juan 12:36 es, o 8:36, entonces, si es 12:36. 12:36 es, 12:36. ¿Qué tiene que hacer, hermano José? Para no permanecer en tinieblas. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahora ese es el 36, eso es para ser hijos. Sí. Ahora el 46, para no permanecer en tinieblas. ¿Qué es? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Creer en ¿El Evangelio? en Jesucristo, en el Evangelio, en todo lo que Él dice. ¿Cómo debemos de creer en Jesucristo, hermana Patricia? ¿Cómo debemos de creer? De corazón. Juan De corazón 7:38. y con inteligencia. Puede leerlo, mire. ¿Cómo debe de creer en Jesús? Hermana Margarita, ¿cómo cree usted debe de ¿Juan creer en qué? Jesús? ¿Como lo dice la iglesia donde usted va o como que cómo es? Mire Juan 7:38, ¿qué nos dice? ¿Cómo debo yo creer en Jesús? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo debo yo creer en Jesús? ¿Cómo debo de creer yo en Jesús? Como dice ¿qué? Como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Como dice Y la si Escritura. usted no cree en Jesús como dice la Escritura, ¿en qué cae usted, hermano Ivonne? Tinieblas. Y yo soy igual ahora. ¿En qué cae? En el error. Recuerde, Mateo 22:29. Porque vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Yo no puedo ignorar las Escrituras para creer en Jesús. Y de esa manera es la iluminación del conocimiento y así adquirimos que la imagen de Dios en nosotros. La sabiduría que ilumina. Eclesiastés 11, perdón. Creo que es 11. O lea 8:1. Vamos a mirar porque aquí tengo yo una duda. Creo que es 8:1. ¿Qué ilumina la sabiduría? 8:1. Sí. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Mire, si la sabiduría ilumina, y usted sabe que hay una sabiduría que es terrenal y hay otra sabiduría que es espiritual. La sabiduría espiritual es totalmente iluminación. Pero ¿cuál es el principio de la sabiduría, hermano José? El temor al Señor, muy bien. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hermano Francisco, ¿recuerda los 8 pasos para entender el temor de Jehová? Bueno, 8 pasos para entender el temor de Jehová. Cuando usted entiende el temor de Jehová, hermano Noé, ¿qué haya? El conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, hermana Patricia, ¿qué es? La inteligencia. ¿Y el efecto de la inteligencia qué es? Apartarse del mal. ¿Y el efecto del temor de Jehová qué es? Aborrecer el mal. Muy bien, así me gusta, así me gusta, así me gusta. Ahora, resulta que ya yo me llené de conocimiento y tengo la mente de Cristo, entonces además de que soy vestido, revestido, nacido y renacido, ahora voy a ser glorificado. ¿Ya? Y en esa glorificación yo quiero que vayamos a Romanos 8:27, para que usted mire el proceso que hay. Romanos 8:27. ¿Ya? Comience desde el 29. ¿Desde adelante? Desde No, atrás? comience desde el 27, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Siga. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, Primer paso. Antes conoció, ¿cómo Dios nos conoció a nosotros? desde antes del vientre. Desde antes de nacer. Antes que te formase yo te conocí. Y nosotros todos estamos ¿en quién? En Cristo. Desde antes de la fundación del mundo.
Estábamos en Cristo, en su plan, en su proyecto, vamos a decir, en eso. Porque a los que antes conoció, ¿los qué? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mira, ahí está. Hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el qué. El primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué más hizo? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Justificó ¿por qué? Por la justicia, ¿cierto? Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Glorificó. Entonces la glorificación es el final de toda esta enseñanza que está en tu mente y se forma ¿qué? La nueva criatura conforme a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la glorificación. Entonces por eso es que dice Jesús, Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza, para que Cristo sea el todo en quién. En todos. Ahora, esa misma esencia que nos hace a nosotros, esa misma esencia está en qué? En la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Vamos a ir a Apocalipsis 21 y versículo 13. ¿Ya? ¿Qué dice? Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, ¿verdad? 21, ¿verdad? Yo creo que es 23, hermano, 23. No, hay 23. Donde dice, y la gloria de Dios la ilumina. Y no, 11.3, 21.3 debe ser. 21, 23. ¿Entonces 23? 21, 23, sí. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mira, la gloria de Dios. Vamos a estar en un lugar donde todo es ¿qué? Luz. Pero esa luz nació ¿de qué? De la enseñanza. Un nuevo sistema. Si usted mira las computadoras que manejan el mundo entero y que ahorita la IA me tiene a mí asombrado, hubo alguien que comenzó a meterle ¿qué? Información, palabras, y se formó todo lo que hay ahí. Pero nosotros tenemos otra información que viene del árbol de la vida y se forma otro sistema por el lado de Cristo, por el lado de Dios. El otro, el árbol de la ciencia y el bien y el mal, ¿qué pasa? Que se forma en los computadores y en eso, Este es el en la árbol de la nube, ciencia. eso está en la nube, que eso un día perece. Pero ahorita están tratando de que todos los espíritus pasen a ese sistema conectados por el grafeno. Y entonces para que Satanás quiere ser el todo y qué, en todos. Y manejar la conciencia de todos, pero nosotros vamos por el lado de Dios. Pero eso está en una nube que son computadores que están las bases de los computadores en Alemania. Y eso, la persona queda atrapada en eso y ya, por eso que dice la Biblia, que tomar en la marca de la bestia, pues nunca va a salir, porque ¿cómo? Ya Dios no lo puede rescatar porque ya queda encerrado en ese sistema. Pero nosotros vamos a estar en el sistema de ¿quién? De Dios, por el conocimiento de Dios. Y de esa manera nos libramos del otro sistema, ¿ya? Y vamos a leer, hay un versículo en Juan 11, 11, bueno, yo aquí tengo 11, pero realmente es 17.5, que ya lo hemos leído. Juan 17.5, y ahí ya terminamos la enseñanza bíblica. Juan 17.5, ¿cómo nos dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esa gloria, ¿quién la pudo ver? Moisés. Y luego aparece Moisés en la transfiguración, también lleno de esa gloria, al lado de ¿quién? De Jesucristo, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero como Él se viste de carne y Dios lo diseña, entonces Él dice, Él es omnipresente. Entonces Él dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Porque Él es ¿qué? Omnipresente. Por eso es que el conocimiento pleno, hermana Patricia, es Cristo ¿en quién? En todos. En todos. Cristo en todos. Cristo es- Entonces, Dios es el todo. En todo. En todo. Y Cristo es el todo en todos. Entonces, esa esencia de Dios tenía una imagen cuando antes de la fundación del mundo, y esa imagen se le presentó a quién? A Moisés. Pero entonces esa imagen vino y dijo, voy a hacer una nueva creación. Porque el hombre cayó por el engaño de Satanás. Entonces llega donde la Virgen María
y hace esa nueva creación un tabernáculo de carne, donde la sangre del Padre queda aislada. ¿De qué? La sangre de la madre no puede llegar al bebé por el cordón umbilical, no la deja llegar. Entonces Cristo nace sin pecado. Entonces cuando Cristo, ese cuerpo nace, ese mismo que estaba allá, antes de la fundación del mundo, viene y habita dentro de él. Pero como Cristo es ¿qué? Dios es ¿qué? ¿qué? Omnipresente. Que al mismo tiempo está aquí y está allá. Entonces Cristo dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Pero Cristo puede estar al mismo tiempo en la tierra y puede estar allá. Sí. Juan capítulo 3 y versículo 11 creo que es. Y miren ustedes y verán que Jesucristo está hablando y dice, nadie subió al cielo sino el Hijo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y está en la tierra. Él no puede mentir. Ahí está ¿qué? La omnipresencia de Dios. Y eso tenemos, ¿no puede leerlo, hermano? Juan 3, 11 o 13. 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y está en tinta roja, o sea, que está hablando Cristo y él está en la tierra hablando con Nicodemo. Y dice, el Hijo del Hombre que está allá en el cielo. ¿Y por qué estaba en el cielo si estaba en la tierra? Porque es omnipresente, es el mismo Dios manifestado en carne. Y él, de su buena voluntad, sin nada de egoísmo, voy a hacer al hombre igualito a mí. ¿En qué? En imagen y semejanza, no en esencia. En imagen y semejanza somos iguales a Dios, pero no en esencia. Porque en esencia Él es el todo en todos. Y el ser absoluto en todos los ¿Y en seres. sabiduría? En todo, en sabiduría, claro, le puede dar la sabiduría. Por eso, para entender sabiduría tiene usted que tener temor ¿de qué? De Dios. ¿Y cuando yo tengo temor de Dios? Cuando yo hago esos 8 pasos. Entonces entiendo el temor de Dios y ese temor de Dios me llena de amor por todo. Y ese perfecto amor, que es el amor absoluto, echa fuera todo temor ¿qué? Relativo. Porque el temor de Dios me hace andar conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Entonces, si yo ando en la voluntad de Dios, ya no tengo más miedo de castigo. Pero si yo hago lo malo, tengo miedo de castigo. Y por eso dice, el perfecto amor echa fuera todo ¿qué? Todo temor. ¿Se acuerdan del versículo? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Ama. Y en esto conocemos que es nacido de Dios. Porque el que ama, ¿le hace daño a alguien? No. No. Si usted ama su cuerpo, ¿usted le hace daño a su cuerpo? No. Si usted lo ama, no. Entonces lo mismo. Entonces el amor de Dios por eso sobrepasa todo ¿qué? Conocimiento. El amor de Dios. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo. O sea, hemos sido vestidos de nuevo en un hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, revestido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Hemos sido revestidos, hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad y hemos renacido, el cual conforme a la imagen se va renovando del que lo creó hasta llegar al conocimiento ¿qué? Pleno. Y después de eso, ¿qué somos? Que Él nos conoció, nos predestinó, nos justificó y luego ¿qué? Nos glorificó. Eso es todo el sistema de Dios. Hoy hemos visto todo el sistema de Dios para usted y para mí. Pero tenemos que tener la iluminación ¿de qué? Del conocimiento, segundo de Corintios 4, 6, para la iluminación del conocimiento en la faz ¿de quién? De Jesucristo. Y entonces, los que vieron a Moisés, este es Moisés, y los que vieron a Jesús, este es Jesús, y este es Elías, pero todos estaban en un cuerpo ¿de qué? De luz, de gloria. Entonces, por eso yo les voy a decir a ustedes, esto aquí es un semillero, pero dentro de nosotros se está formando un hombre interior. Por eso es que Jesucristo dice, tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Pero todo eso está aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que nosotros entendamos no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos que el que busca su propia gloria, eso no es gloria. Señor, enséñanos
También, Señor, que el dar nuestro punto de vista y nuestra opinión, eso es buscar nuestra propia gloria. Pero el que no habla por su propia cuenta, no busca su propia gloria, sino la gloria del que le envió. Señor, enséñanos a hablar como tú hablaste. Enséñanos a siempre recordar solamente tus palabras, para que así nosotros busquemos la gloria tuya, la gloria del que nos ha enviado. Gracias, Señor, y que de esta manera en nosotros no haya ninguna injusticia, sino que seamos hombres y mujeres de justicia. Gracias, Señor, porque tú eres la luz del mundo, y los que te seguimos no andaremos en tinieblas, porque tú eres la luz del mundo, Señor, y los que creemos en la luz seremos hijos de luz, y porque tú eres, Señor, esa luz del mundo, y creemos en ti, ya no vamos a permanecer en tinieblas. Gracias, Señor, porque las ovejas, tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si me siguen, están en mi mano. Y tú dijiste, Señor, que nadie nos podrá arrebatar de tu mano, ni la mano del Padre, porque tú y el Padre uno son. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un saludo para todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Perdone por la interrupción ahí que se cayó el celular. A los hermanos de YouTube, Dios les bendiga.